Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, FELISH, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. No se olviden de visitar nuestra página web www.feriadelibro.com.pe y seguir toda la programación a través de las redes sociales. A continuación, les invito a disfrutar del taller de narrativa interactiva con Carlos de la Torre Paredes. Carlos de la Torre, Lima, 1988, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría de Escritura Creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Escritura Creativa en distintas instituciones y director del Instituto Océano. Escritor con varios libros publicados como Los Viejos Salvajes, 2012, Campo de Batalla, 2014, Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos en el 2018 y La Conquista de Epiro en el 2019, entre otras publicaciones. Bienvenido, Carlos, a la Feria del Libro Zona Huancayo, FELISH. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación a esta 11ª Feria de la Zona Huancayo, la FELISH. El día de hoy pues vamos a hablar de narrativa interactiva, que es algo que no se habla todavía en el Perú, pero que ya se viene desarrollando en otros países, como la Argentina, como España, y en países básicamente de habla inglesa, y que está vinculado principalmente al desarrollo de videojuegos, ¿no? Es como una extensión de la narrativa, pero aplicada más que nada a videojuegos, y se vincula de alguna forma a la literatura también con esos antiguos libros, pues, de crear tu propia aventura, ¿no? Donde más o menos ibas eligiendo el camino de tu personaje y muchas veces terminaba muriendo, ¿no? Bueno, lo primero que debemos entender para poder hablar de narrativa interactiva es la estructura lúdica, porque si no comprendemos la estructura lúdica va a ser muy difícil poder aplicar narrativa a esta estructura de los videojuegos. Recordemos pues que va básicamente enfocado a eso, ¿no? El tema del deseo en la narrativa es constante, en todas las ficciones es constante, es el motivador principal pues de los personajes y también de los jugadores, ¿no? En este caso, o de los usuarios en este caso, el deseo de terminar las historias, el deseo de sentir la satisfacción por completar las misiones, todo esto va a ser importante para nosotros y tomarlo en consideración para el escribir. Al igual que en la narrativa tradicional, en la narrativa interactiva debemos establecer el objetivo principal de nuestra historia, y para lograr ese objetivo se va a ir avanzando en distintas etapas. Lo que sucede es que la narrativa interactiva vinculada a videojuegos lo establece de una forma más objetiva, tal vez, ¿no? Como objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La idea de los objetivos a corto plazo vendrían a ser las pequeñas misiones, las historias pequeñas que generan cosas mínimas en el avance de la historia, pero que no son tan relevantes en cómo afectan estas al mundo, ¿no? Son las pequeñas historias que se van haciendo y van acumulándose hasta lograr un cambio más sustancial, que vendrían a estar vinculados con los objetivos de mediano plazo y que principalmente pues se pueden encontrar en los cambios de capítulos, por ejemplo, ¿no? El capítulo 1 tiene ciertas características, pero en el capítulo 2 del videojuego ha empezado una guerra, entonces la ciudad ha tenido ciertos cambios. Entonces los objetivos a mediano plazo también generan esto, ¿no? Se logran cosas. De hecho, la idea es que el desarrollo de la historia esté vinculado también a esto. Esto ya se habla más en narrativa propiamente, como el personaje, su historia, pues deberían modificar el entorno de cierta forma. Eso debería tener cierta relación. Pero bueno, en esos objetivos a mediano plazo es donde se va a notar esto y se va a notar este cambio, ¿no? Es importante también preocuparnos por estos cambios en los objetivos de mediano plazo, porque permiten que los usuarios sientan que se está dando un cambio en la historia, que está pasando algo. Entonces hay un cierto interés, o busca, ¿no? Se busca mantener el interés de los usuarios básicamente respecto a qué va a pasar luego, ¿no? Al avance de la historia. Y tenemos también los objetivos de largo plazo, que pues tal vez son los más obvios, ¿no? Es el objetivo concreto del personaje que busca desde el inicio, ¿no? En el caso de videojuegos como The Witcher 3, por
por ejemplo, Geralt de Rivia quiere encontrar a Ciri. En el caso del clásico Zelda, Zelda quiere rescatar a el Link quiere rescatar a la princesa Zelda. Entonces, es el objetivo concreto, ¿no? Con el que termina la historia. Y esto nos va a servir también para tener claro hacia dónde vamos a ir apuntando nuestra narrativa, ¿no? Cuáles van a ser los objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que vamos a establecer en nuestra narrativa para que nuestro videojuego, pues, tenga un desarrollo funcional y a los usuarios les agrade. Los desafíos también son importantes. Las personas normalmente juegan porque implica un desafío a sus capacidades, ¿no? Si es muy difícil, tal vez te bota del juego. Sin embargo, si es muy fácil, también no da ganas de seguirlo jugando porque termina siendo aburrido. Las personas jugamos básicamente porque implica un nivel de desafío, ¿no? Un poco mayor a nuestra capacidad normal y tenemos que esforzarnos un poco. Entonces, eso de ahí nos llama bastante la atención, nos gusta y tenemos que considerarlo también al hacer la narrativa de un videojuego. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro cuál va a ser el nivel de desafío que se está planteando para a partir de esto poder construir una narrativa que sea adecuada. El sistema de progresión es importante también considerarlo y tiene que ver con cómo avanza el personaje y el mundo, el entorno en el videojuego según se va avanzando, según se van haciendo las cosas, ¿no? El personaje normalmente empieza con ciertas características físicas, morales, etcétera, y ciertas habilidades. Las características se pueden modificar a veces, normalmente no. Sin embargo, las habilidades suelen ser modificables, ¿no? Los personajes suelen tener la posibilidad de subir de nivel, mejorar en distintos aspectos, etcétera. Eso también hay que considerarlo, ¿no? Porque esto va a ser importante también para cómo vamos a plantear la narrativa. No podríamos plantear una narrativa adecuada para un videojuego si es que no tenemos claro cuál va a ser el sistema de progresión, si es que no entendemos del todo cómo va a evolucionar nuestro personaje. El sistema de recompensas también es importante en los videojuegos y tiene que ver pues con los logros que se generan, los créditos que se logran, distintas cosas, ¿no? Los rankings que aparecen en las páginas web, etcétera. Todo este sistema de recompensas motiva también a los jugadores a quedarse en el videojuego. El sistema de progresión también puede estar, recordando un poco, podría estar vinculado también al desarrollo de armaduras, ¿no? A la mejor capacidad, pues, de armamento del personaje, etcétera, o no sé, distintas cosas que podrían darle algunas habilidades superiores a las que tenía en un principio, ¿no? Todo esto tiene que ver con el sistema de progresión, ¿no? Y las recompensas, como les digo, tienen más que ver con el tema que puedes ir adquiriendo, ¿no? Las skins que puedes ir comprando con los créditos, todas estas cosas que tal vez no afectan directamente al videojuego, en alguna medida tal vez sí, pero tiene que ver con logros que has tenido, ¿no? Con metas que has logrado dentro del videojuego y que motivan a los jugadores justamente a lograr esas metas y a mantenerse en el juego. Y luego la narrativa, ¿no? La narrativa que se va a plantear que tiene que ver con cómo se va a estructurar el videojuego. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de si es que el videojuego va a ser una historia lineal, si es que va a ser una historia continua que permite un movimiento entre un inicio y un fin de forma dinámica, ¿no? Si es que va a ser más bien con un nodo central al que siempre se va a regresar, si es que va a ser una historia más bien contigua, ¿no? Que tiene muchos elementos y más se parece a estos mundos abiertos en donde puedes hacer todo en cualquier momento. Entonces, esto va a depender, va a ser muy influyente también para que nosotros determinemos cómo es que vamos a narrar una historia interactiva para el videojuego, ¿no? Dependiendo qué quiera la desarrolladora, tenemos que considerar eso, que los videojuegos se enmarcan dentro de estos procesos, ¿no? De estos procesos de la industria que tal vez implican un trabajo más colaborativo que la literatura normalmente, ¿no? La literatura uno lo hace solo, piensa en el proyecto por sí solo, pero muchas veces cuando estás trabajando en videojuegos tienes que considerar también las posibilidades que te brinda el equipo, ¿no? Porque es un trabajo conjunto.
Eh, el lenguaje de los videojuegos con el que se trabaja está básicamente en construcción todavía. Está claro que hay una relación del espectador, el jugador, que implica interacción, ¿no? Una interacción permanente, eso es clarísimo en el lenguaje de los videojuegos. Y en base a esto se generan pues los guiones que son básicamente participativos, salvo los guiones que se dan en las cinemáticas, así, el guión del videojuego suele ser o suele tener un nivel participativo, ¿no? Por más lineal que sea la historia, el personaje puede hacer o no hacer ciertas cosas, puede vencer al enemigo de una forma determinada, etcétera, ¿no? De todas maneras, hay cierto nivel de participación, por mínimo que sea, en la medida en que el jugador está interactuando, está utilizando el mando, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia del lenguaje de los videojuegos respecto al lenguaje de la literatura y el lenguaje del cine más, para entenderlo de forma más clara? Tal vez que la literatura es conceptual, ¿sí? La literatura funciona con conceptos, entendemos todo en base a conceptos, las palabras generan conceptos que nosotros comprendemos y en base a nuestro imaginario pues armamos las historias, ¿no? El cine es conceptual definitivamente, tiene imágenes que son conceptuales, tiene frases conceptuales, tiene mucha construcción en ese sentido, pero al mismo tiempo es sensorial porque se basa en el sonido, se basa en lo visual específicamente para transmitir emociones. Entonces, no solamente se basa en los conceptos para transmitir emociones, sino también se basa en lo que puede mostrarte y puede hacerte sentir sensorialmente. ¿De acuerdo? Los videojuegos tienen esas dos cosas, son conceptuales porque utilizan elementos de concepto pues que les permiten desarrollar mundos, son sensoriales en la medida en que tienen gráfica, en la medida en que tienen sonidos, y también son interactivos en la medida en que las personas pueden interactuar directamente con el videojuego, ¿no? Pueden utilizar al personaje para desarrollar la historia. Entonces, tiene todos estos elementos. ¿Cuáles son las tareas del narrador vinculado a la industria de los videojuegos hoy en día? Esto lo vamos a pasar rápido porque no es tanto de nuestro interés. Es la historia narrativa propiamente, los diálogos, el guión, que suele ser interactivo, los textos de soporte, las ayudas, los logros, las bienvenidas, las felicitaciones, todo eso tiene que enmarcarse en la lógica del videojuego también. Las escenas intermedias, que son los famosos cinemáticos, esos tienen tal vez el formato de guión más clásico, porque, bueno, bueno, de todas maneras, hoy en día se establece ya las posibilidades interactivas también, así que el guión crece, vamos a hablar un poco de eso, pero formalmente se escriben las escenas, los videojuegos suelen escribirse formalmente con el sistema de guión más clásico, ¿no? Como se escribe el cine, una página por minuto, ¿no? Con el mismo formato, mismo tipo de letra, tal cual. ¿De acuerdo? Los eventos preprogramados también que generan ambientación, que muchas veces tienen que ver con los NPCs, que hacen comentarios, que dicen algo determinado, que apoyan en algo, que no tienen una influencia directa en la historia. El manual del usuario, que es externo al juego normalmente, tiene también que vincularse de alguna forma con la lógica narrativa que se está planteando, así que también cuando se escribe al respecto, pues uno tiene que estar preocupado por eso, el manual dentro del juego, el packing, que es la caja, también tiene cierta lógica normalmente, y también los escritores vinculados a los temas de videojuegos también escriben en eso, la website, los landing page también son parte del trabajo de los escritores vinculados al mundo de los videojuegos, porque ahí también tienen que desarrollar parte de esta narrativa, ¿no? Hacer que los textos coincidan con la lógica del videojuego, como se está planteando, y las redes sociales son el otro espacio. Los términos más usados dentro de esta industria, dentro de este trabajo, pues son historia, history, ¿no? En inglés, más que nada se utiliza inglés, eso también hay que considerarlo. El mundo de los videojuegos, o por lo menos del trabajo en videojuegos, del desarrollo en videojuegos, es un mundo básicamente anglófono, y pues si uno se quiere meter en este mundo tiene que aprender inglés necesariamente. ¿De acuerdo? Personaje es fundamental, como en toda ficción, los personajes son los motores de la historia, son los que empujan lo que sucede, entonces un personaje bien desarrollado va a ser importante, ¿de acuerdo? La ambientación, que es cómo está el lugar desarrollado, cómo está presentado el lugar gráficamente, los elementos artísticos, el concept,
no sé si sea exactamente conceptar la palabra, pero la dirección artística podría decirse, ¿de acuerdo? La ambientación, el setting, de alguna forma lo podemos entender así. ¿De acuerdo? El trasfondo, que no es lo mismo que la historia es de qué trata tu sinopsis, por así decirlo, ¿no? Geralt de Rivia quiere encontrar a Ciri, Link quiere salvar a Zelda, perfecto, pero ¿cuál es el trasfondo? En The Witcher 3, pues hay una guerra entre los reinos, y en esta guerra es que se enmarca, pues, la búsqueda de Ciri y el enfrentamiento con la cacería salvaje, etcétera. Es el trasfondo de qué está pasando en ese mundo, ¿de acuerdo? Eso también nos va a servir como ambientación y va a ayudar a que los usuarios, los jugadores se enganchen con el juego, se mantengan ahí. Las escenas intermedias, las cutscenes, que son los clásicos cinemáticos, los conocemos pues todos los que jugamos videojuegos, también son un término muy utilizado, así que hay que tenerlo presente. Los eventos preprogramados de los que ya hablamos, que tienen que ver pues con algunas cinemáticas muchas veces, temas de NPCs que no influyen directamente en el juego, ¿no? Que tú estás pasando y escuchas que los NPCs dicen algo, algunos NPCs están peleando, no sé, cosas que no son tan determinantes, ¿no? Son eventos preprogramados dentro de la dinámica del juego para generar ambientación, ¿no? Y los artefactos, el artefacto o el in-game artifact, que se refiere básicamente al contenido extra que tiene el juego dentro del mismo juego, pero que no es relevante para terminarlo. ¿De acuerdo? Puede ser información respecto al mundo, por ejemplo, en un juego de repente empiezas a encontrar cartas que no las necesitas para terminar el juego, pero sin embargo estas cartas te informan más sobre el mundo, encuentras libros, te ayuda con todo el lore del mundo, básicamente, ¿no? A entenderlo más, a conocerlo. Tal vez un ejemplo maravilloso sería la pieza del Edén en la saga de Assassin's Creed. Recuerdo mucho en Assassin's Creed 2, cuando se busca la pieza del Edén, te arma toda una historia muy interesante, pero no es relevante para terminar el juego, puedes terminarla sin haber hecho eso. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Todos estos elementos terminan siendo importantes para cuando nosotros construyamos la narrativa del videojuego. Eh, Ahora tenemos que entender también que las lógicas se separan un poco. Nosotros estamos más acostumbrados, yo por lo menos como narrador estoy más acostumbrado a una lógica más lineal, ¿no? A contar historias que avanzan progresivamente, una sobre otra, se va fallando y se va intentando nuevamente hasta que se logre el objetivo, se va subiendo la tensión en este proceso, ¿no? En búsqueda de lograr el objetivo, se llega a una crisis que genera un clímax y pues ahí termina la historia con las consecuencias que pueden tener, ¿no? Que pueden ser explícitas o implícitas. Pero hay una lógica así que se sigue casi matemáticamente, ¿no? Y que se respeta y que se tiene la idea de que el relleno más bien, si es que no... si es que no alimenta directamente la búsqueda que se tiene, pues tal vez está de más, hay toda esta lógica, ¿no? Entonces es un sistema lineal, el autor permanentemente dice qué va a pasar, toma decisiones por las que guía al lector. Entonces los narradores estamos más acostumbrados a eso, ¿no? A ese trabajo, a ese sistema lineal, ¿no? Donde los relatos se determinan por un orden secuencial, hay una secuencia de cosas que van sucediendo y que determinan un final, ¿no? Primero pasa lo más obvio tal vez y eso y se van complicando las cosas, ¿no? Exige un eje de relato único donde el narrador, pues, está por encima del lector, ¿no? Le indica al lector lo que tiene que hacer o por dónde va a ir, ve por el lector, le indica el camino. En cambio, los diseñadores narrativos que están más vinculados a esta lógica de la narrativa interactiva se basan en otra lógica, porque tienen presente que el lector esta vez es un usuario, ¿no? Es un lector que va a disfrutar el viaje que tú como narrador le pongas y lo va a ver así atentamente, sino que esta vez al usuario le interesa tener eh, alguna posibilidad de interactuar, de modificar el entorno, de hacer cosas en ese mundo. Entonces, eso va a ser
eso implica un cambio de paradigma absoluto al momento de construir las historias, ¿de acuerdo? Ya no se trabaja de una manera lineal, sino se trabaja con un sistema de progresión, cantidad de sucesos que se acumulan y permiten avanzar hacia una nueva etapa, ¿de acuerdo? No es que una cosa lleve a la otra, sino que tienen que suceder una cantidad de cosas para que recién se logre superar una etapa. Y esas cosas pueden suceder normalmente en los juegos más modernos, por lo menos, en un orden aleatorio. ¿De acuerdo? Más que nada cuando la narrativa implica narrativa interactiva propiamente, ¿no? Cuando se ha pensado de esa forma el videojuego, suele ser así. No se determina por un orden secuencial, como les decía, ¿no? El orden suele darse como mejor le plazca al usuario. Un narrador interactivo además debe construir instancias que el jugador pueda activar, ¿no? El jugador llega a estos momentos en donde puede tomar decisiones. Eso también está muy vinculado al tema de la narrativa interactiva. Si el jugador toma la decisión de ser bueno o ser malo, es lo más básico tal vez, y se ve clarísimo en juegos como en Red Dead Redemption, se ve en juegos como GTA, por el 4, el 5, en donde las decisiones de si uno es bueno o malo, si uno hace ciertas cosas, determinan cierto final, ¿no? Hay juegos que tienen esto potenciado, como The Witcher 3, como Cyberpunk, que ha tenido algunos problemas, pero que apuntan a eso, ¿no? A una lógica en la que se den eventos en donde los usuarios interactúen, tomen decisiones y esto afecte el camino del jugador como jugador, de sus habilidades, de sus posibilidades, etcétera, y también de la misma historia, ¿no? Muchas veces lo que hace el jugador tiene implicancias tan grandes en los sucesos de la historia, pues que modifican el entorno, modifican el mundo en un siguiente capítulo, ¿no? Y esto tiene que ver también con estas lógicas de los que les hablaba en un primer momento, de los objetivos a mediano plazo, ¿no? Los narradores interactivos además tienen que generar condiciones para que se den potenciales historias que serán llevadas a cabo por los jugadores. Eso también debe ser una preocupación de los narradores, ¿de acuerdo? Esta acumulación de sucesos tiene que generar las condiciones para que las historias avancen. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces el personaje necesita cierto nivel, por ejemplo, para lograr un objetivo o para vencer a un monstruo determinado. Entonces, el hecho de jugar con la progresión y con un orden no secuencial, ¿no? Con un orden no secuencial para realizar los eventos, lo que permite justamente es generar estas condiciones para que el personaje pueda superar estas etapas y avanzar en la historia. Para realizar narrativa interactiva, lo que se recomienda, lo vamos a ver rápido también, es primero hacer un análisis previo al diseño del guión, porque, como les comentaba hace un momento, se trabaja en equipo, se trabaja con desarrolladoras. Entonces, toda la documentación al respecto del proyecto va a ser importante, más aún si es que es un proyecto que ya tiene historia, que se basa en alguna narrativa determinada, en alguna saga, no sé, si tiene mucho, mucho, mucho para aprender y para tener de conocimiento antes de desarrollarlo, hay que verlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los que quieren, no sé, hacer un juego sobre una saga como The Elder Scrolls, sería bueno que conozcan perfectamente la historia, pues, de The Elder Scrolls, ¿no? A eso se refiere, hay que revisar todo lo que se ha trabajado al respecto, ¿no? De la historia del mundo. Si se hace, por ejemplo, un juego que tenga que ver con un superhéroe, ¿no? Digamos, con Thor de Marvel, pues hay que averiguar cuáles son los planteamientos, hay que leer los cómics, hay que saber qué quiere exactamente la empresa con eso, y para esto los documentos, el contenido que tienen va a ser muy importante, no tanto si es algo nuevo como si es algo que ya tiene mucho, mucho contenido. La experiencia que se busca también va a ser muy importante. ¿Qué experiencia está buscando la desarrolladora? Tal vez está buscando un juego más educativo, tal vez está buscando un juego de acción, está buscando un juego más introspectivo. Eso lo va a determinar la desarrolladora, van a determinarlo pues los que estén planteando el videojuego. Nosotros como narradores muy probablemente vamos a desarrollar la narrativa de este videojuego, ¿no? Sería interesante también poderlos desarrollar y ahí plantear ya la experiencia que se quiere.
pero lo más usual es que cuando uno se enmarca en estas industrias, suela pues tener que trabajar en base a lo que plantean los desarrolladores, ¿no? Las licencias que se tienen, que le tiene que ver justamente con lo que les estaba comentando, ¿no? Con esta que tiene que ver justamente cuando el contenido ya tiene mucho recorrido, tiene copyright, ¿no? Son personajes conocidos, entonces, ¿qué licencias se pueden utilizar? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas no? ¿Qué va a ser canon? ¿No va a ser canon? Si hacemos un juego de Star Wars, por ejemplo, qué línea va a seguir, no sé, va a eliminar las últimas películas, ¿no? Va a seguir una línea pues diferente, no sé, tantas cosas, ¿no? Ahorita con lo de Marvel, el tema del multiverso, por ejemplo, todos esos temas se ven en el tema de la licencia. La propiedad intelectual también tiene que ver con esto, a quién le pertenece, hay que saberlo para ver de no vulnerarla justamente, ¿de acuerdo? Y la audiencia a la que se apunta también deberíamos tenerla presente, ¿no? Si va a ser un juego para niños, un juego para adultos, eso va a determinar ciertas cosas de la narrativa, ¿no? Definitivamente, igual que cuando hacemos un libro. El análisis de las estructuras del progreso en la narrativa, ¿no? Hay básicamente 4 estructuras que son las que podemos analizar con más facilidad tal vez y que creo que pues, nos van a servir suficiente. Está la lineal, que es la clásica, que es como si fuera una historia normal, un cuento, ¿no? Cuando la historia avanza simplemente de un punto A a un punto B y termina. Hay muchas de esas historias, más que nada los primeros videojuegos tenían esto, ¿no? Tenían esa cualidad. Está la continua, ¿de acuerdo? La estructura continua en donde el personaje puede ir y volver al mismo punto. No recuerdo exactamente, la verdad, juegos, ahorita no los recuerdo, juegos con estas características, pero sí he jugado, sí recuerdo haber jugado alguna vez en Play 1, tal vez, o en PlayStation 2, juegos con estas características, ¿no? Que podías ir y volver sin ningún inconveniente, pues si tal vez no había mucho que hacer en un primer momento, o a veces había que volver para desarrollar misiones, me parece que algún Castlevania tenía algo por ahí. La verdad ahorita no me viene a la memoria específicamente un juego que tenga esas características, pero es una posibilidad también, ¿no? Continua, que se pueda ir y volver sin problema a distintos, bueno, de un lado a otro del videojuego, ¿no? Normalmente juegos de plataforma, etcétera. Después tenemos juegos dominantes con un esquema dominante o hub, ¿no? Una estructura dominante o de hub que refiere a un nodo central del cual se disparan todas las historias. Este es un modelo que hoy en día se usa, que se viene utilizando bastantes años, lo recuerdo claramente con el videojuego Freedom Fighters, ¿no? Que se llegaba a una base, pero Hitman, Warframe, Destiny, no sé, hay infinidad de juegos que tienen este modelo, ¿de acuerdo? Un espacio, un nodo central del que se parte a distintos mapas, a distintas historias y luego se vuelve. Lo interesante de este modelo es que normalmente este modelo de hub, ¿no? O dominante implica que luego de hacer una misión haya la posibilidad de que en este hub, en este nodo central, se haya realizado alguna especie de modificación, ¿no? Eso era muy interesante, recuerdo en Freedom Fighters, por ejemplo, terminabas de hacer una misión donde tenías que conseguir lanzamisiles, llegabas a la base y antes de salir a la siguiente misión ya tenías lanzamisiles en tu base que podías equiparte, ¿no? Entonces, estas cositas son bien bonitas y hoy en día se utilizan mucho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el juego Deep Rock Galactic, que es un juego indie danés, que también tiene esta característica, ¿no? Un nodo central del que se parte a distintas misiones y luego se vuelve. Es muy utilizado y funciona muy bien también. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la contigua, que ya les había comentado, que permite esta lógica más de mundo abierto, ¿no? Como vendrían a ser tal vez el GTA V, el mismo GTA 4, GTA 3, casi todos los GTA, la verdad, tienen el planteamiento de mundo abierto, todos los GTA. Juegos como Skyrim, pues juegos como The Witcher, juegos como el Cyberpunk, etcétera, ¿no? Juegos de mundo abierto hoy en día son lo que tal vez está liderando el mismo Assassin's Creed, el Assassin's Creed Valhalla de ahorita,
hay infinidad de juegos que se pueden comentar, ¿no? Que tienen esta posibilidad contigua, que se puede ir de cualquier lado hacia cualquier lado, no hay ningún inconveniente. Aquí en el gráfico pues lo he mantenido con el H, es un error, no es un hub, ya, ¿no? Sería otro punto más, A, B, C, D, E sería en este caso. Porque ya no hay un nodo central, ¿no? Simplemente se puede ir a cualquier lado, puedes hacer lo que quieras, ir en la dirección que quieras, ir del punto A al punto C si te da la gana. Eso es la contigua y es lo que más está estilando el día de hoy, ¿de acuerdo? En las estructuras ya narrativas tenemos pues, por lo menos en la interactiva propiamente, tenemos dos modelos que son tal vez los más determinantes. La emergente es una de ellas, eh, que se muestra de esta manera, como la pueden ver, ¿no? Surge de un primer punto y tú puedes elegir el camino que sigas y desencadena en distintas cosas y obviamente se llega a un final, ¿no? Hoy en día tenemos posibilidades de desencadenar este final de distintas formas, Cyberpunk es un ejemplo, pero lo normal pues es que desencadene en uno, ¿no? Eh, Sin embargo, vemos cómo se puede ramificar una historia, ¿no? Que surge un primer punto y tomas decisiones. Ejemplo clarísimo, Mass Effect, Cyberpunk 2077, donde tú eliges tu inicio, por ejemplo, ¿no? Dragon Age Origins también tiene un modelo parecido. Tú eliges el camino y según eso se va desarrollando la historia y vas tomando decisiones que al final te van llevando hacia una lógica más o menos organizada, ¿no? Todo va desencadenando hacia lo mismo. Eh, Ese es el modelo tal vez más clásico. Hoy en día, como les digo, ya hay más ramificaciones, se trabaja con más ramificaciones y pues son posibilidades que se están explorando. Y Cyberpunk es tal vez el modelo más claro de eso. ¿De acuerdo? Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red. Y el branching, que era lo que más se utilizaba antes, tal vez un modelo como el de Gothic, podría ser un claro ejemplo de esto, en donde hay una cierta lógica de libertad, te dan esta idea de que tienes libertad en el juego, sin embargo no lo es tanto porque todo desencadena muy rápido a lo mismo, ¿no? Recuerdo que en Gothic estaba la posibilidad de elegir tres profesiones, que supuestamente eran distintas, pero al final todo siempre llevaba exactamente a lo mismo, ¿no? No importaba si eras bueno o malo, no importaba nada, ¿no? Todo llevaba a lo mismo. En la emergente normalmente se busca un poco más esta diferencia, ¿no? Que los caminos se salten, ¿de acuerdo? Esa sería básicamente, de forma muy rápida, muy somera, pues una introducción a lo que vendría a ser la narrativa interactiva, que espero que les haya agradado. Es algo que todavía no se está trabajando tanto en Perú, pero sería interesante empezar a trabajarlo más debido a que la industria de los videojuegos en el Perú está creciendo. Está saliendo este año el juego El Mago de una desarrolladora peruana, el juego de Pepe el Mago, que ya salió su demo en Steam. El juego El Tunche, también de una desarrolladora peruana, es uno de los juegos más esperados en el mundo indie de este año, así que pues hay cosas muy interesantes que están sucediendo en el Perú respecto a esta industria, a este mundo, y los narradores tal vez podríamos interesarnos también en estos formatos, ¿no? Que brindan posibilidades muy interesantes y muy nuevas que podríamos explorar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.